Israel fue borrado del mapa por casi 2000 años, pero hoy está más vivo que nunca. Mientras imperios como Babilonia y Roma cayeron en el olvido, esta pequeña nación no solo resurgió, sino que se convirtió en el epicentro de las profecías bíblicas. En este video, exploraremos cómo las Escrituras predijeron su retorno, qué dice la Biblia sobre el destino final de las naciones y por qué Israel podría ser la última en pie. Veremos hechos históricos, textos proféticos y señales que apuntan a un cumplimiento milimétrico de lo que fue anunciado hace siglos. A medida que el escenario mundial se transforma, cada detalle cobra un nuevo significado espiritual y profético. Prepárate, lo que sigue podría cambiarlo todo. Suscríbete, dale like, comenta tu opinión y comparte este video con alguien que también necesita conocer esta verdad. Una nación diminuta, rodeada por enemigos, golpeada por guerras, exilios, persecuciones y destrucción total en más de una ocasión, no solo ha sobrevivido, sino que ha regresado con fuerza inquebrantable. Mientras imperios como el babilónico, el romano y el griego quedaron reducidos a ruinas, Israel, contra toda lógica histórica, permanece. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Qué tiene esta nación que la hace desafiar siglos de exterminio, dispersión y olvido? La Biblia ofrece una respuesta que no depende de estrategias militares ni de poder económico. Una promesa eterna hecha por Dios a un hombre llamado Abraham. Hace más de 4000 años, Abraham escuchó una voz que le cambió el destino. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Génesis 12, 1 al 2. Dios no escogió a un imperio ni a un rey poderoso. Eligió a un hombre sin tierra, sin ejército, sin nombre en la historia. La elección fue divina, no lógica, y lo que hace esta promesa única no es solo su contenido, sino su naturaleza. Es incondicional, eterna, imposible de revocar. La tierra fue prometida para siempre. Génesis 13, 15. La bendición se extendería a todas las familias de la tierra. Génesis 12, 3. Y sobre Israel caería una protección específica. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Génesis 12, 3. Esta no es una declaración poética, sino un pacto que ha atravesado milenios. Desde entonces, cada intento de borrar a Israel ha terminado con la caída de la nación agresora. Babilonia, que destruyó el templo de Salomón, fue reducida a escombros. Roma, que juró exterminar al pueblo judío, desapareció mientras los descendientes de Abraham seguían orando en sinagogas por el mundo. Dios reafirmó ese compromiso en Deuteronomio 7, 6. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Esto no fue porque Israel fuera más numeroso o más justo, sino porque Dios así lo decidió. Incluso cuando el pueblo falló, la promesa se mantuvo. Isaías lo expresa de forma conmovedora. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Isaías 49, 15. Esta fidelidad divina es el secreto detrás de la supervivencia de Israel. A lo largo de la historia, los que intentaron destruir a Israel encontraron su propia ruina. Nabucodonosor, rey de Babilonia, parecía tener el control absoluto cuando arrasó Jerusalén en el año 586 a.C. Quemó el templo, destruyó las casas y deportó a todo el pueblo. Era el fin. Pero apenas 70 años después, un rey persa no judío, Ciro, tuvo un sueño en el que sintió el impulso divino de restaurar Jerusalén. La Biblia dice que Jehová despertó su espíritu. Mientras Babilonia caía en una sola noche, como lo relata el libro de Daniel, el pueblo judío regresaba a su tierra. ¿Cómo explicar esto sin reconocer la mano de Dios? La arqueología confirma la desaparición de Babilonia. Ruinas cubiertas por arena, ciudades fantasmas, idioma muerto. Nada quedó. Mientras tanto, los judíos reconstruyeron Jerusalén, restauraron su cultura y continuaron existiendo. Esto no es coincidencia. Es cumplimiento profético.
Jeremías 30:11 lo dice claramente. Destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré. Cuando Roma decidió erradicar a Israel, aplicó el mismo modelo imperial que funcionó con otros pueblos. Cambió el nombre de Jerusalén, prohibió el acceso de los judíos, destruyó el templo y dispersó a los sobrevivientes. Sin embargo, mientras el imperio se convertía al cristianismo, una religión que nació entre los mismos judíos que había perseguido, el pueblo de la Alianza Eterna seguía firme. Mantuvieron su idioma, sus escrituras, su identidad. No importó cuán lejos fueran dispersados, nunca desaparecieron. Y eso solo puede explicarse por la fidelidad de Dios a su promesa. ¿No es esto digno de reflexión? ¿Cómo puede un pueblo sobrevivir a tanta adversidad durante tantos siglos y no solo resistir, sino florecer de nuevo en su tierra? ¿Será que estamos siendo testigos del cumplimiento literal de antiguas profecías? El 14 de mayo de 1948, algo ocurrió que jamás había sucedido en la historia de la humanidad. David Ben-Gurion se puso de pie en Tel Aviv para leer un documento de menos de 1000 palabras, la proclamación oficial del renacimiento del Estado de Israel. Por primera vez, una nación desaparecida durante casi 2000 años volvía a ocupar su lugar en el mapa. ¿Cómo entender un evento así sin reconocer que detrás de todo había un propósito divino? Los hititas, los fenicios, los sumerios, todos desaparecieron sin dejar rastro cultural. Sus idiomas están muertos, sus pueblos se mezclaron, sus tradiciones quedaron sepultadas bajo capas de polvo histórico. Pero Israel, a pesar de haber estado disperso en más de 70 países, sobrevivió. Conservaron su idioma, sus escrituras, su esperanza. Sufrieron cruzadas, inquisiciones, pogromos, el Holocausto, pero no se extinguieron. La visión que el profeta Ezequiel tuvo siglos atrás se hizo real. Un valle lleno de huesos secos, representando al pueblo de Israel, comenzaba a recobrar vida. Dios preguntó a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? La respuesta lógica era un rotundo no. Pero Dios ordenó, profetiza, hijo de hombre, y hubo un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Ezequiel 37:7. Así comenzó el milagro moderno del regreso. Judíos provenientes de lugares tan distintos como Marruecos, Polonia, Yemen o Rusia, sin conexión entre sí, sintieron una urgencia inexplicable de regresar a la tierra de sus antepasados. El movimiento no fue político en esencia, sino espiritual. No tenía coordinación global, pero todos compartían un mismo impulso: volver a Sion. Durante el siglo XIX y principios del XX, esa migración silenciosa se volvió una corriente creciente. Surgieron líderes como Theodor Herzl, que sin ser religioso soñó con un Estado judío. Sus palabras se volvieron proféticas. Si ustedes quieren, no será un sueño. Y no lo fue. En 1917, la Declaración Balfour reconoció el derecho judío a establecerse en Palestina. En 1947, la ONU aprobó la partición del territorio, y al año siguiente, el Estado de Israel fue declarado oficialmente. Tal como Ezequiel lo vio, los huesos secos recibieron carne, piel, músculo. Pero aún faltaba algo. La profecía en Ezequiel 37:8 es clara, mas no había en ellos espíritu. El cuerpo estaba completo, pero le faltaba vida plena. Entonces Dios ordena, profetiza al espíritu y sopla sobre estos muertos y vivirán. Desde 1948, Israel ha sido escenario de un renacimiento no solo político, sino espiritual y tecnológico sin precedentes. Como una nación con menos del 1% de la población mundial lidera en áreas como medicina, tecnología agrícola y desarrollo militar. ¿Por qué una tierra árida ha florecido con avances como la desalinización, el riego por goteo o los sistemas de defensa más sofisticados del mundo? Israel tiene la mayor concentración de empresas emergentes per cápita.
exporta conocimiento, ciencia, innovación. ¿Puede todo esto ser obra del azar? ¿O es el cumplimiento de un propósito divino que empezó con Abraham y que hoy se sigue desarrollando ante nuestros ojos? Lo que parecía imposible en el pasado, hoy es una realidad visible, palpable. Pero no solo es un milagro del presente, es una preparación para lo que está por venir. La Biblia afirma que este resurgimiento de Israel no es el final de la historia, sino el inicio del capítulo más decisivo. Las profecías apuntan a que en los últimos tiempos todas las naciones del mundo se levantarán contra Jerusalén. Una pequeña ciudad que durante siglos fue irrelevante, ahora es el epicentro de la atención global. ¿Cómo explicar que una ciudad con menos de 1 millón de habitantes se haya convertido en una carga pesada para todas las naciones? Zacarías 12:3 lo anticipó con precisión. Pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Hoy, cada decisión política en torno a Jerusalén desencadena consecuencias mundiales. La ciudad sagrada para judíos, cristianos y musulmanes se ha transformado en un símbolo global. Las Naciones Unidas han emitido más resoluciones contra Israel que contra cualquier otro país, incluidos regímenes totalitarios. ¿Por qué tanta presión sobre una nación tan pequeña? ¿Qué hay detrás de esta obsesión internacional? ¿Será que estamos viendo el cumplimiento literal de las Escrituras? ¿Y qué implica esto para el resto del mundo? Israel ha vuelto. No por casualidad, no por poder humano, sino porque Dios lo anunció con siglos de anticipación. Y si esa parte de la profecía se ha cumplido al pie de la letra, ¿no deberíamos prestar aún más atención a lo que la Biblia dice que viene después? Israel ya está en su lugar, tal como fue anunciado hace más de 2600 años. Jerusalén está bajo control judío, y las alianzas descritas por el profeta Ezequiel en el capítulo 38 ya se están formando. Rusia, Irán, Turquía, Libia y Sudán, los países mencionados, hoy comparten una postura común: oposición a Israel. Lo que antes parecía imposible, ahora ocurre ante nuestros ojos. Naciones con diferencias irreconciliables se alinean contra una sola: la nación del pacto. Zacarías 14:2 lo dijo sin ambigüedad: reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y Zacarías 14:12 va más allá, describiendo una plaga sobre quienes luchen contra el pueblo de Dios: carne que se descompone, ojos que se consumen, lenguas que se derriten. En tiempos antiguos, esa descripción era incomprensible. Hoy entendemos que se asemeja a los efectos de la radiación nuclear. ¿Cómo pudo Zacarías describir algo así siglos antes de que existieran armas modernas? El mensaje, sin embargo, no es el juicio en sí, sino la fidelidad de Dios a sus promesas. Génesis 12:3 sigue siendo el estándar. Quienes bendicen a Israel serán bendecidos, quienes lo maldicen, malditos. No se trata de política, sino de un plan eterno. El Apocalipsis confirma que las naciones fieles caminarán a la luz de la gloria de Dios. Israel vive porque Dios cumple lo que promete. Si este contenido te impactó, suscríbete al canal, activa la campanita, dale like, comenta tu reflexión, explora nuestros otros videos y no te pierdas lo que viene. Lo mejor aún está por revelarse.